crecimiento y edificación, no solo académicamente, sino también de manera espiritual y personal. Agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por separar este tiempo y decir sí al llamado de Dios para prepararse y servir mejor. Durante estas semanas estaremos reuniéndonos de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche, desde hoy, 12, hasta el 29 de enero, con el propósito de fortalecer nuestro llamado al liderazgo cristiano. Los temas que estaremos desarrollando son introducción al liderazgo cristiano, fundamentos bíblicos del liderazgo, el carácter del líder, habilidades básicas de comunicación, manejo de conflictos en el liderazgo, el rol del líder, planificación y organización. Todo este programa es organizado por el Seminario Teológico San Pablo, quien tiene la visión y el compromiso con la formación de líderes conforme al corazón de Dios. Antes de continuar, quisiera que hagamos algo sencillo. Levanten la mano quienes creen que el liderazgo no es solo un cargo, sino una responsabilidad espiritual. A ver, vamos a ir contando manitos. ¿Quiénes creen? Oh, ahí vamos. 1, 2, 3. ¡Wow! ¿Cuántos? 15, 16, 17. Uy, 23. ¡Wow! Y se va sumando más. ¡Wow! Muy bien, hermanos. Veo que están atentos. Ahora, a ver, ¿quiénes se animan a encender sus micrófonos? Y quiero escucharles decir, Dios me llamó a liderar con propósito. A ver, ¿quién puede decir? Dios me llamó a liderar con propósito. Dios me llamó a liderar con propósito. Dios me llamó a liderar con propósito. Amén, Dios, hermano. Con propósito. Dios me llamó al liderazgo con propósito. Amén, queridos hermanos. Eso es justamente lo que estaremos afirmando y aprendiendo en estas noches. Para poder poner este tiempo en manos del Señor, queremos iniciar reconociendo que sin Él nada podemos hacer, ¿no es cierto? No sé si en sala ya está nuestro pastor Elías Quispe. Amén, hermana. Tenga muy buenas noches. Entonces, buenas noches. Hermana. Amén. Entonces, por ello, justamente quisiera invitar con mucho respeto a nuestro pastor Elías Quispe, quien es el presidente del distrito Lápiz, ¿no? Para que nos dirija en oración y así dar inicio oficialmente a esta escuela de líderes. Pastor, por favor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Agradecido, Dios, estamos contigo en esta noche por permitirnos reunirnos por este medio, Señor, para compartir tu palabra, que tu palabra, Señor, sea también hablando a mis hermanos, a mis hermanas, a los líderes, Señor, pastores, que otros tal vez primera vez están iniciando. Dios, tú seas, Dios amado, hablándonos, porque el llamado que has hecho tú a cada uno de nosotros, Señor, es irrevocable, Dios, para servirte. A ti te entregamos este tiempo, Señor, tú seas usando a quien nos va a estar compartiendo las enseñanzas tuyas, Señor, y esas palabras queremos atesorarlas en nuestro corazón y con ese conocimiento también, Señor, queremos servirte con excelencia, Dios. A ti te entregamos este tiempo que vamos a tener, Señor, de compartir tu palabra y tú seas, Señor, guiándonos por medio de tu Espíritu y guiando también a quien va a estar compartiendo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Bueno, continuando, ahora queremos presentar a los docentes que nos estarán acompañando durante estas noches. En primer lugar,
nos acompaña el pastor Abraham Coronel, a quien agradecemos su disposición y también, ¿no?, el apoyo en este tiempo. Pastor, si es tan amable, ¿podrías saludar brevemente al grupo, por favor? ¿Cómo están mis estimados hermanos? Qué gusto de poder encontrarnos a través de este medio, donde nos facilita para que podamos estar en el lugar donde se encuentra y que usted pueda aprender la palabra del Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones y asimismo también estamos felices de que se han unido a esta clase, a la Escuela de Líderes, organizado por el Seminario Teológico San Pablo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias, querido pastor. Asimismo, también nos estará acompañando el pastor Daniel Cosme. Pastor, por favor, si pudiera saludar al grupo. Muchas gracias, querida hermana. Estimados pastores, hermanos, hermanas, a todos los participantes de este curso, que Dios los bendiga y saludarles con la paz de Dios. Realmente estamos sorprendidos, estamos atónitos por todo lo que el Señor está haciendo con estos cursos. Y personalmente me encuentro muy desafiado porque creo que el Seminario San Pablo conlleva mucha responsabilidad y bueno, estamos ahí queriendo arrancar ya con estas actividades. Queremos empezar involucrando a toda la iglesia con el Seminario San Pablo, así que estamos sorprendidos por la participación y que Dios los bendiga mucho y muchas gracias también por estar acá. Gracias, querido pastor. Y justamente en esta noche, el pastor Daniel Cosme será quien nos estará compartiendo el tema Introducción al Liderazgo Cristiano. Estamos seguros de que lo que compartirá será de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Les animamos a estar atentos y a tomar apuntes. Con ustedes dejamos el tiempo al pastor Daniel Cosme. Es suyo el tiempo, pastor. Amén. Muchas gracias, hermano. Amados pastores, bien, esta actividad que vamos a tener en el Seminario San Pablo sobre las sociedades académicas, porque van a ser varias, no solamente de liderazgo, va a arrancar ya con estos cursos. Así que, bueno, queríamos con Pastor Abraham comenzar esta primera actividad y luego ya tocar temas en estas áreas de sociedades académicas que vamos a llevar. Entonces vamos a ver en este año varias conferencias. Entonces, permítanos también, queridos pastores, hermanos, arrancar en esta primera clase, así que también va a estar más adelante nuestro pastor Abraham también compartiendo. Y bueno, hemos preparado para esta noche, queridos pastores, hermanos, el material, el cual ya lo hemos subido al grupo de WhatsApp, así que si alguien también quisiera seguirnos con el material, entonces puede también abrirlo y a la vez también escuchar. Tal vez de repente es muy pequeño la pantalla, entonces ustedes pueden abrir el material a la vez y pueden ampliar el tamaño de las letras y todo eso. Entonces, ahí ustedes van a ver en pantalla, porque en esta noche nosotros vamos a tocar el tema de lo que es la introducción a este tema del liderazgo. Vamos a ver también mañana los fundamentos bíblicos que nos dice la palabra del Señor acerca del liderazgo. Entonces, para comenzar, queridos hermanos, tenemos este pasaje principal dentro del liderazgo. Creo que es el pasaje que abraza todo el tema del liderazgo. Esto se encuentra en Marcos 10:45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Dios, el Dios que se ha encarnado, el Dios que vino hace 2000 años, el Señor que vino a salvarnos en la cruz, dice que Él no vino para imponerse, para dominar, para señorar, sino, dice, para servir, poniendo su vida a la voluntad de Dios, poniendo su vida al rescate del hombre. Él nos ha enseñado el servicio.
Todo lo que ha hecho nuestro Señor es el ejemplo para todos los que estamos en el liderazgo. Todos somos líderes. Hace unos años atrás hemos sacado un pequeño librito, Liderazgo Desafiante, donde hemos mostrado que en todas las áreas de nuestra vida somos líderes. Entonces, el Señor nos ha enseñado el camino del liderazgo. Ahora, acá tengo, hermanos, 3 citas de cómo hoy en día, porque estas son citas que se han planteado dentro del liderazgo, pero el liderazgo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Y saben qué dicen ellos sobre el liderazgo actualmente? Ellos dicen, el liderazgo está centrado en el ser humano. ¿Qué dicen? Los líderes exitosos priorizan la empatía, la inteligencia emocional, la confianza para generar un mayor impacto y construir equipos efectivos. De ahí que ellos dicen, la influencia en las personas, de tal manera, dice que tú realmente tienes que llegar a la persona y conseguir juntos los objetivos trazados. Así que van a ver un líder pragmático, que el líder tiene que acomodarse a las necesidades, ¿no? El líder tiene que acomodarse a las prioridades de las personas. Y eso van a escuchar en muchas conferencias en nuestra sociedad. Parece que está muy bien. Algunas veces me tocó participar de alguna de esas conferencias y es verdad, te hablan mucho de cómo tú tienes que, ¿cómo se dice? Acomodarte en sí a ellos. Tienes que agradarles a ellos. Imagínense. Pero también no solo ese es el comentario de hoy en día. Dice que el liderazgo está centrado en una conciencia social. Instituciones internacionales como la ONU instan, dice, a los líderes mundiales a elegir a las personas y al planeta como eje central de sus decisiones estratégicas en este 2026. Ustedes pueden sacar sus conclusiones, que organizaciones tan grandes en nuestra sociedad, no, dice, prioricen esas cosas. O sea, todas las estrategias, todo el conocimiento del liderazgo que hay en nuestra sociedad está centrado en sí en el hombre. Una tercera referencia sobre el liderazgo en nuestra sociedad es esto. Promueve, dice, la influencia y referencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto me sorprendió más porque dice, tenemos que buscar dentro de nuestra sociedad, dice, personas que son figuras de referencia. Un famoso, puede ser alguien, un político influyente. Ustedes van a ver que en partes de nuestro mundo hay actores, hay, no sé, famosos cantantes, artistas, que los ponen en el liderazgo por el impacto de su imagen, por el impacto de su influencia. Entonces, uno puede quedarse sorprendido. Oh, este gran actor de cine nos está hablando y nos está diciendo, nos está llamando a esto, a aquello. Entonces, dice, promuevan a esas personas. Pero más allá, queridos pastores, más allá de conocer todas estas referencias, podemos decir que el liderazgo de este mundo, de esta sociedad, está centrado en el hombre. Ellos priorizan, deciden y inspiran por el hombre. De ahí que van a ver ustedes que el líder siempre va a querer sobresalir, el líder va a querer crear un ambiente paternalista, como diciendo, yo soy importante y sin mí no lograrían esto. De repente ustedes van a ver un liderazgo que es donde se prioriza la influencia de la persona, donde se da más crédito a los méritos de la persona, donde el líder va a estar por encima también de otros. En resumen, podemos decir que el liderazgo de nuestra sociedad, del entorno donde estamos, está centrado en el hombre.
Ustedes mismos habrán escuchado en nuestro ámbito político decir, Ya por mí mencionaste. han ganado estas elecciones. ¿Habrán escuchado? Por mí han ganado estas elecciones. Yo he sido clave. No, y ustedes, no quiero poner nombres, pero van a escuchar decir así, no, este partido o este grupo se debe a esta persona. Van a ver ustedes que van a escuchar personas decir, no, él es sumamente importante en nuestro grupo. Ustedes en todos los ámbitos, tanto en la política, en la economía, hasta en los ámbitos religiosos en nuestro mundo, de repente el líder principal se ha priorizado. No, pues. ¿No? Se ha priorizado. Ahora, para entender mejor esto, queridos pastores, vamos a hacer una comparación con el liderazgo bíblico. Amén. De repente algo está sucediendo, tal vez nos pueden ayudar nuestros hermanos apagando el micrófono, por favor. Hermana Ana Paola, ¿podría apagar el micrófono, por favor? Gracias. Puede continuar, pastor. Gracias, hermano. Gracias. Perdón, hermanos, ¿no? Perdón. Ahora, para comprender mejor esto, hagamos el contraste con el liderazgo bíblico. Miren, vamos a conocer estos pasajes. Dice así en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, y ahí está, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Y más en Juan 4:34 dice, Jesús dice, mi comida es la voluntad del que me envió, y acabe su obra. Nuestro Señor Jesucristo, desde que vino a esta tierra, desde que nació, creció, comenzó su ministerio, empezó a preparar a los discípulos, todo lo que estaba haciendo era por la voluntad de su Padre. Él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él se debía a la voluntad de Dios. Él no vino y dice, yo voy a hacer aquí lo que a mí me parece, yo voy a hacer aquí lo que yo creo. No, él decía, tengo que cumplir con la voluntad. Dios me ha enviado, mi Padre me ha enviado para esto. Así fue su palabra. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que el liderazgo bíblico está centrado en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha permitido que todo comience en Génesis, desde la creación. Ahí vamos a ver cómo establece el pueblo de Israel. Vamos a ver en la historia de Israel. Vamos a ver cuando nuestro Señor viene, después comienza. Todo se debe a la voluntad de Dios. Entonces, el liderazgo bíblico está sujeto, el liderazgo bíblico depende en sí de la voluntad de Dios. Y eso lo hemos escuchado en la iglesia. Yo estoy seguro que ustedes, cuando han asumido un cargo, cuando ustedes han llegado a un lugar para cuidar tal vez de la iglesia o de un grupo, lo han hecho por la voluntad de Dios, porque Dios los ha puesto ahí, porque Dios nos ha puesto ahí. Por tanto, nuestro liderazgo no está centrado en el hombre. Por eso que muchas veces Pablo tiene que exhortar a la iglesia, tiene que llamar la atención. En Gálatas dice, no he venido para agradar a los hombres, yo he venido para agradar a Dios porque me debo a Dios. En el liderazgo del mundo nosotros vamos a ver que el hombre quiere surgir, que el hombre es primero, que se prioriza a sí mismo el líder. Pero en la iglesia no. En la iglesia priorizamos la voluntad de Dios. Por tanto, todas las acciones que va a hacer el líder, por tanto, todo lo que va a realizar el líder debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos ha enseñado eso. Todo se debe a Él. Y miren, por eso el pasaje que hemos leído dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
estaba sirviendo a su padre, estaba cumpliendo con la labor que le ha encomendado. Nosotros como líderes cristianos, entonces, si hemos sido puestos por la voluntad de Dios, nos debemos a Él principalmente. Por eso debe haber una confianza, una esfera de confianza en la iglesia, que mire, si tal líder lo estamos poniendo ahí, bueno, confiemos en él, porque todo lo que hacemos en la iglesia es por la voluntad de Dios. Si de repente falla ese líder, de repente algo mal, entonces él también va a dar cuentas a Dios. Va a responder a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios como centro, entonces hay la garantía de que Dios también va a escoger a aquellos líderes. Porque muchas veces, miren hermanos, muchas veces en la sociedad hacemos eso. Cuando se presenta un líder, ese líder nos pide confianza, ¿no? Nos dice, confíen en mí. Habrán escuchado esa palabra, ¿no? Yo soy la garantía. Yo confíen en mí, yo soy un hombre íntegro así. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el hombre, hermanos, cambia. El hombre es emocional. Un momento por alegría nos puede decir cosas, un momento por tristeza nos puede decir, un momento de rabia se cambia. Pero Dios es inmutable. Cuando Dios nos dice algo, no va a cambiar, no es emocional. Su palabra, su voluntad permanece, hermanos. Entonces, cuando nosotros en el liderazgo cristiano vemos que Dios ocupa el centro del liderazgo, entonces también genera esa confianza. Dios ha puesto, confiemos más en Dios, que Él ha hecho su voluntad poniendo ese líder. A eso, hermanos, la iglesia también cuando entiende eso, va a respetar, y más adelante vamos a ver algunos pasajes que Pablo dice, respeten a esos líderes, porque esos líderes han sido puestos por Dios. Y Pablo va a decir también a líderes, ustedes también ya exhorten, ustedes también reprendan también en la iglesia, porque todo lo que hacemos también en la iglesia le debemos a Dios. Ahora, para decir esto, hermanos, nuestro Señor, para decir en este pasaje de Marcos 10:45, ¿qué dijo antes? ¿Qué dijo? Miren acá, Marcos 10:42. Mas Jesús dice, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, que se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, miren ahí, ellos están teniendo, dice, dominio sobre las personas, sobre sus ciudades. Ellos se enseñorean, ellos ejercen ese dominio. Pero no será así, dice, no será así entre vosotros. Cuando está instruyendo a los discípulos, cuando está enseñando a los apóstoles que se van a ocupar más adelante de la iglesia, que ellos van a ser los líderes, le dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande. Aquí esta palabrita, porque en el versículo 42 dice, y sus grandes ejercen, y en el versículo 40, cuando quieren hacerse grande. En otras palabras, hermanos, en el mundo luchan mucho por ser grandes. Ellos tienen que hacer, perdón por las palabras, no, campañas tal vez, ¿no? Hay una frase que ellos, el fin justifica los medios. Ellos, para ser grandes, tienen que escalar y no les importa si tienen que pisar a unos o si tienen que tal vez de repente hacer a un lado a otros. O sea, la cosa es escalar. Y miren que los discípulos en un punto le dicen, Señor, cuando estés en tu reino, quisiéramos estar a tu derecha, quisiéramos estar a tu izquierda, quisiéramos estar ahí. No va a ser así. Por eso dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, si de repente alguien quiere ocupar el liderazgo, tiene que ser servidor de los demás. Tiene que ser siervo. Y el siervo, hermanos, era
era una referencia para decir, tienen que ser esclavos. En ese tiempo, hermanos, la esclavitud era algo normal. La economía de Roma, la economía de ese entonces se movía por la esclavitud. La persona más rica era el que tenía más esclavos, el que compraba más esclavos, el que tenía más siervos, al que les ponía a trabajar en su campo y así generaba riqueza. A ese se le decía siervo. Entonces esto cambiaba el paradigma de las personas. Los discípulos no estaban acostumbrados a este tipo de enseñanza. Los discípulos, incluso algunos que estaban dentro del grupo de los celotes, ellos decían, estén preparados porque en cualquier momento nos vamos a rebelar contra Roma, vamos a luchar contra este imperio que nos somete, que nos quiere dominar. O sea, incluso en Galilea había ese pensamiento de que en cualquier momento tienen que levantarse y luchar, imponerse también sobre otro reino. Pero cuando dice el Señor, no será así entre vosotros. Ustedes van a tener que aprender a servir a los demás. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Así que ya el Señor enseñó a sus discípulos que el liderazgo consiste en el servicio, porque Él mismo puso su vida al servicio de su Padre, porque Él mismo ha enseñado a sus discípulos que todo esto se debe a la voluntad de Dios. Entonces, ahí, hermanos, entra lo que es el liderazgo cristiano. Ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice? Miren, cuando el Señor hizo todo, ya después vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, empezó la actividad de los apóstoles, ahí también ya se incorpora el apóstol Pablo, y Pablo empieza a hablar de Cristo. Pablo y los apóstoles empiezan a hablar a la iglesia del camino que tienen que seguir y cómo surge también el liderazgo, que lo vamos a ver adelante. Pero vamos a leer este pasaje de Filipenses 2, 5 al 7, no haciendo ese contexto. Haya pues, dice, en vosotros, ahí está el liderazgo cristiano, haya pues en vosotros este sentir. ¿Se dan cuenta? El liderazgo cristiano comienza que cuando nosotros, los líderes de la iglesia, miramos a Cristo. Nuestro liderazgo no está conformado, no en vista, digamos, a conferencias de autoayuda, a conferencias que plantean un liderazgo diferente, ¿no? Si nos dice que cuando nosotros miremos a Cristo, vamos a sentir lo mismo que Él. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los apóstoles estaban enseñando de que cada uno de nosotros, siendo parte de la iglesia, miremos a Cristo. Y cuando miremos a Cristo, vamos a ser iguales a Cristo. El líder, hermanos, lleva el corazón de Cristo. Eso consiste que Jesús se vuelve el modelo para el líder. Para nosotros no hay otro. Hay hombres que han hecho grandes cosas en nuestra sociedad. Hay hombres que han ayudado mucho a la sociedad, que uno puede tener como referencias, viendo algunas cualidades buenas. Pero al final para nosotros, hermanos, el 100% de nuestro liderazgo tiene que mirar a Cristo. Los apóstoles han dicho, miren a Cristo. Miren, Él era un líder de servicio. Ustedes tienen que ser igual. Jesús, como el modelo para el líder, nos enseñó el liderazgo consiste en servir.
Y eso creo que lo conocen todos. Hemos enseñado en la iglesia, hemos hablado en la iglesia que el liderazgo consiste en el servicio. Y ahí, hermanos, vamos a ver varios pasajes que hablan de esto, porque incluso le dice, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. El liderazgo de nuestro mundo es jerárquico. El liderazgo de nuestro mundo cree mucho en que uno es más que el otro. Ellos creen que el líder principal está por encima de los demás. Viene desde arriba abajo. Pero de nosotros, hermanos, como iglesia, el liderazgo viene de abajo hacia arriba. Miramos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Miramos más arriba que Cristo siendo la cabeza. A Él nos sujetamos. Miramos que el Padre está por encima de todas las cosas, desde abajo hacia arriba. El siervo mirando a su Señor. Entonces, hermanos, nuestro liderazgo es diferente. Nuestro liderazgo, hermanos, tiene que tener otra visión. Por eso es que el compromiso del líder con la iglesia es mucho más profundo. Porque el líder ya empieza a priorizar a sus hermanos. Dice, hermanos, ustedes son el rebaño del Señor. El Señor me ha puesto para esto, entonces yo debo responder al Señor. Y con mucho cuidado. Hoy en día, por ejemplo, en el liderazgo de afuera de nuestra sociedad, si de repente algo malo sucede, el líder escapa. Así como ha enseñado Jesús en Juan 10, dice que el que solamente es el cuidador de las ovejas, dice el que solamente es el asalariado, dice que cuando ve el peligro, deja las ovejas. Las abandona. Pero su verdadero pastor, dice, no las abandona. Incluso dice, da su vida por ellas. La Biblia nos ha enseñado diferente liderazgo. La Biblia nos ha enseñado que nosotros nos debemos a Dios. Y si Dios nos ha puesto para cuidar a esa iglesia, si Dios nos ha puesto como responsables de un grupo, entonces estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a la voluntad de Dios. Ahora, miren. Entonces, a esta primera parte de esta noche, ¿en qué consiste este liderazgo de servicio? ¿Qué hay? Vamos a ver entonces, por tanto, hasta el momento, que hay un contraste entre el dominio y el servicio. Solo para conocer un poco el contexto de ese tiempo. Miren. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, estamos hablando de este primer siglo, el que tenía el dominio, el líder principal de ese entonces, era el emperador romano. Y el emperador romano incluso no solo se ha puesto como el gobernante de todos sus dominios, sino se le ha dicho, yo incluso soy su Dios. Se ha puesto en un punto diciendo que no solamente soy su rey, sino también soy su Dios. Había esa filosofía en los gobiernos. Por eso es el César. Y no solamente fue su pensamiento de él, sino de todos los imperios que antes de Roma existieron, todos los emperadores mundiales se han puesto a ese punto de decir, no solamente soy su rey, no solamente soy su gobernante, sino también soy su Dios. Imagínense. Se han puesto en ese punto. Entonces todas las personas tenían que inclinarse, bajar la cabeza. Tenían que respetar la voluntad de su líder. Imagínense, así era en ese tiempo. Por eso les decía, los discípulos no habían escuchado así las enseñanzas, dice, del Señor. Por eso, incluso cuando el Señor enseña en el Sermón del Monte, concluye, ¿no?, todo el discurso, y el evangelista de Mateo le dice en una parte donde todas las personas que habían escuchado se han sorprendido de la doctrina del Señor. No habían escuchado eso ni siquiera en los fariseos, en los doctores de la ley. No habían escuchado esas enseñanzas.
porque todas las enseñanzas de nuestro Señor estaban rompiendo los paradigmas, estaban rompiendo con la visión del hombre. Entonces, en ese tiempo estaba la gente acostumbrada, tenemos un rey, hasta él dice ser Dios, ahí está. Y este gobernante romano dominaba con gobernantes, como subgobernantes, se puede decir, pequeños gobernadores de las regiones. Y hablando de Jerusalén, había el prefecto o el procurador que estaba en Cesarea, había gobernadores sobre regiones, como ahí estaba el tetrarca o los herodianos, como Herodes Antipas. ¿Recuerdan cuando Jesús tiene que compadecer ante él porque era de la región de Galilea? ¿Quiénes ponían estos líderes? El emperador. Tú vas a ser ahí gobernante, porque tú estás buscando mis intereses, porque tú estás de acuerdo con mi gobierno, porque tú me vas a favorecer, por tanto yo te pongo ahí. Ahí vas a estar. Ahora, miren que en el asunto judío, los judíos estaban conformados por sacerdotes, había un Sanedrín, estaban ahí los saduceos. Entonces, miren, ¿cómo ellos han llegado a ser líderes dentro de los judíos? Los sumos sacerdotes eran nombrados por estos gobernantes que han sido puestos por Roma. Cuando la Biblia enseña que el sumo sacerdote del pueblo judío tenía que ser por la generación de Aarón, o sea, los hijos de Aarón tenían que ocupar ese cargo, los hijos principales escogidos. Pero al final, el sumo sacerdote ha sido escogido por estos líderes que han roto muchas reglas de las escrituras para ocupar estos puestos. Cuando Jesús estaba, ahí hemos visto dos nombres principales, Anás y Caifás. ¿Y quién era Caifás, el sumo sacerdote? Pues ha sido puesto por Anás, que era el yerno de Anás. Entonces ya no había, pues, hermanos, digamos acá, a ver, cumplamos con lo que dice el Señor. El sumo sacerdote tiene que venir de la línea de Aarón, tiene que cumplir con esos requisitos, tiene que ser así. Ya no. Ellos han dicho, hagamos a un lado, y han priorizado la influencia. Como para la sociedad el liderazgo está centrado en el hombre, entonces han dicho, ¿a quién vamos a poner? Al que busque al que está de acuerdo conmigo, al que me va a beneficiar. Por eso Caifás entró como sumo sacerdote. Estos sumos sacerdotes también eran los líderes principales de estos dos grupos del Sanedrín de Jerusalén. Ustedes saben, cuando Jesús fue arrestado, fue presentado ante el Sanedrín. Ahí estaba lleno de esos líderes. Y este grupo de Sanedrín tenía dos grupos, los saduceos y los fariseos. ¿Por qué había estos dos grupos? Es interesante ver cómo ellos han ejercido el liderazgo en ese entonces. Los saduceos ejercían un dominio político. Los saduceos de alguna manera se han vuelto el puente entre la sociedad judía y los emperadores, el emperador romano, sus gobernantes romanos. Por eso cuando le chantajean a Poncio Pilato, cuando le dicen, ¿te conviene una rebelión judía? Si no quieres eso, crucifícalo a Jesús. Pilato estaba diciendo, no quisiera aquí llevar problemas al emperador, porque él me ha puesto para velar por sus intereses, él me ha puesto justamente para cumplir con sus objetivos, no me conviene. Imagínense el poder que tenía acá el Sanedrín. Entonces ellos han hecho ellos han ejercido ese dominio. Pero también ha dicho, no va a ser solamente eso, porque de repente los judíos, como tienen un espíritu nacionalista, ellos han dicho, mira, no nos gusta a nosotros esto del emperador romano, tenemos que rebelarnos, tiene que venir el Mesías. Había ese pensamiento también, porque para ellos el Mesías era el rey, el ungido, y nos va a ayudar a liberarnos del imperio romano. Así que había grupos pequeños, como los celotes, que estaban dispuestos en cualquier momento a levantarse.
Más adelante en el siglo II se levantan los judíos. Entonces, miren, ellos han dicho no solamente eso, sino que religiosamente ellos, hermanos, han creado una tradición. Ustedes van a escuchar en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, han invalidado la palabra por sus tradiciones. ¿Qué quiere decir? Que los judíos, teniendo la Torá, la ley, ya que lo que Dios les ha entregado por mano de Moisés, por los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, ellos han dicho, ¿saben? No, para que podamos cumplir con esto mejor, ¿no? O sea, ellos han inventado eso, ¿no? Para que podamos nosotros preservar la ley. Entonces, hagamos algunas leyes más aparte y de tal manera que el pueblo también no quebrante. Imagínense, manejaron eso y empezaron a crear sus tradiciones. Entonces, esas tradiciones tienen como fin dominar a las personas, porque uno puede decir, mira, yo no he quebrantado la ley, pero has quebrantado este mandamiento que nuestros rabinos han hecho. Estás quebrantando con esto, o puedes hacer esto y con esto no estarías fallando a Dios. O sea, imagínense, crearon otras leyes religiosas. Entonces, ¿quiénes eran encargados de hacer esto? Los fariseos. Entonces, era un tiempo, hermanos, donde el dominio valía oro, donde el dominio valía mucho, imponerse, dominar. Entonces, cuando Jesús viene, les cambia el paradigma. Si ustedes quieren ser grandes, van a ser primero siervos de los demás. Les cambió. Por eso los apóstoles que van a hacerse cargo de la iglesia, nos van a enseñar ahora a nosotros, la iglesia que va a continuar en la historia, porque ellos van a estar solamente un tiempo y saben que la iglesia va a continuar, tiene que cumplir con su misión. Entonces, les empiezan a dejar la doctrina del liderazgo de servicio. Y nos va a enseñar cómo tenemos que ser líderes en la iglesia. Ahora, miren esto. Por eso el pasaje que hemos visto dice, más Jesús llamándoles dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, ¿a quién se refería? Ahí está. Al emperador romano, a los gobernantes de las regiones, al Sanedrín, a todos esos grupos. Dice, son tenidos de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Nosotros, hermanos, no creemos en una jerarquía, sino en funciones. Cuando Jesús dice en Apocalipsis, aborrezco la doctrina de los nicolaítas enseñaban las doctrinas de Nicolás de Alejandría. ¿Qué enseñaba Nicolás de Alejandría? Decía, bueno, en cualquier organización, en cualquier grupo de personas tiene que existir jerarquía. Tiene que haber subordinación. Alguien tiene que sujetarse a él. En la iglesia todos somos iguales delante de Dios. Pero lo que ocurre en la iglesia son funciones. Dios establece ahí a los líderes. Dios establece a las personas capacitadas con un don espiritual. Ahí cumplimos con función. Por eso dice, todos son miembros del cuerpo de Cristo. No podemos menospreciar al pequeño dedito de nuestra mano. No podemos menospreciar, dice, al miembro más pequeño del cuerpo. Todos cumplen con las funciones. Todos tienen una responsabilidad. Y no vamos a ver, dice, que dentro del cuerpo que alguien empieza a quejarse. No. Estás usándome mucho. No le puedes decir la mano, no. Me estás usando mucho, por favor, ya deja de usarme que ya me duele. No. Entonces, hermanos, la clave, hermanos, en nuestro liderazgo es comprender que somos siervos de Dios y somos siervos de la iglesia. Ahí está. Ahora, entonces, el liderazgo cristiano, ¿cómo surgió?
aquí hay que comprender algo. El liderazgo cristiano surge dentro de una iglesia organizada. Miren, los apóstoles, después de escuchar las enseñanzas del Señor, y el Señor les dice, esperen por favor, porque va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, hermanos, los apóstoles, después de que el Señor asciende a los cielos, los apóstoles y los 120 discípulos que ya eran para entonces, estaban esperando en el aposento alto y el Espíritu se derrama sobre todos ellos. Ya no era como en el Antiguo Testamento, el Espíritu descendía o se ungía solamente a ciertas personas para un propósito determinado, sino ahora en el Pentecostés, el Espíritu se ha derramado sobre toda la iglesia. Y comenzó la iglesia ahí. Porque miren, el propósito de la iglesia es justamente, el comienzo de la iglesia es justamente para que el evangelio, la salvación, llegue a todo el mundo. Es para que el evangelio llegue a todos los lugares. Y tenemos que estar felices los hermanos, los pastores de la iglesia de santidad, porque en este año 2026 vamos a enfocar las misiones, porque así nació la iglesia, para eso nació la iglesia. Entonces, una vez que comienza la iglesia, los apóstoles, hermanos, estaban con el Espíritu ahora en su corazón, y dice, lo primero que hace el apóstol Pedro es predicar. ¿Cuántos se convierten? 3,000. Una segunda prédica, 5,000. Ya eran varios. Ya había en la iglesia ancianos, niños, jóvenes, adolescentes, viudas, huérfanos, extranjeros. Ya había gentiles. Hermano, se ha llenado. Entonces empiezan a surgir las necesidades, empiezan a surgir las demandas. ¿Qué sucede? La iglesia tiene que organizarse. Y el liderazgo surge ahí. En Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones. Miren ahí. De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y a quienes encargaremos de este trabajo. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? La iglesia empieza a organizarse. Los apóstoles, como ellos estaban ocupando ya el liderazgo, ellos estaban comenzando ya el liderazgo, entonces han dicho, tenemos que establecer aquí líderes. En resumen, en todo el Nuevo Testamento, desde Hechos, encontramos que la iglesia empieza a establecer funciones, oficios dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 3 encontramos lo que es el obispado, los ancianos, los diáconos. En Hechos 6 se han escogido a 7 diáconos. Pero eso ha ido organizándose mejor. ¿Y a dónde llegamos? La iglesia tiene estos líderes, los obispos, los ancianos, los diáconos, que son oficios dentro de la iglesia. Esto es muy aparte de los hermanos que tienen un don espiritual. Estamos hablando de cargos. Estamos hablando de liderazgo. Entonces, el obispo, también traducido como supervisor. Cuando nosotros traducimos del griego, significa supervisor, líder, guía. Estos ancianos son líderes, pero líderes con mucha madurez espiritual. Diáconos, líderes con madurez espiritual que se puedan encargar de las cosas materiales. Entonces la iglesia se ha organizado. Los apóstoles han enseñado a la iglesia a conducirse de esa manera. Los apóstoles han enseñado a los líderes que van a ocupar estos cargos. Y en el libro de los Hechos podemos ver eso. El obispo era el líder. ¿Dónde está el ejemplo más claro de estos líderes? Está en Hechos 15.
Cuando los apóstoles empiezan a hacerse cargo, especialmente Santiago, se hace cargo del primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Cuando ellos empiezan a tratar este asunto de la salvación, cuando tratan sobre el asunto de los fariseos que estaban imponiendo a los gentiles que se habían hecho parte de la iglesia. Ellos estaban ejerciendo el liderazgo. Ahí ya podemos ver que en el oficio del obispo o en el oficio de estos líderes principales estaban los apóstoles en un principio. Ya hemos visto también a ancianos, líderes que estaban en la iglesia, a diáconos. Y había esto. Entonces este liderazgo comienza ahí. Nosotros hemos seguido nada más ese camino. Nosotros como iglesia, queridos pastores, hermanos, no comenzamos con un nuevo liderazgo, sino continuamos con el liderazgo apostólico. Los apóstoles comenzaron con la iglesia así, y lo que hacemos es continuar. No creamos otro tipo de liderazgo. No estamos nosotros diciendo, bueno, habrá qué tipo de liderazgo. No, continuamos con el liderazgo que nuestro Señor comenzó, pasó a los apóstoles y los apóstoles a todos los líderes que van a venir en la historia de la iglesia. Voy a tratar de ser más rápido porque el tiempo nos va a pisar. Miren, hablando de estos líderes, y ahora aquí una cosa, hermanos. Cuando nosotros vemos que el liderazgo de esta sociedad está centrado en el hombre, vamos a ver que el hombre es el que manipula las cosas. A veces es triste ver que como hoy en día surgen líderes y de repente vemos que hay cosas en su vida. ¿Cómo él puede ser? Dice, ¿no? ¿Cómo puede ser un líder político si él es un hombre así, si tiene estos antecedentes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha subido? Bueno, pues que a él ha escalado, no le ha importado qué tuvo que pisar en su camino. Pero miren, el liderazgo en la iglesia no va a ser así. No va a ser así. Si vamos a tener líderes, no va a ser así. Y los apóstoles empezaron a marcar cualidades, requisitos para los líderes. Y eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el liderazgo, hermanos, en la iglesia debe ser un liderazgo santo, que mira a Cristo, que anda conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando de un liderazgo centrado, sino de un liderazgo centrado en la voluntad de Dios. Y si Dios es santo, sed también vosotros santos. Se requiere, por tanto, de los líderes, dice en 1 Timoteo así, primero, un deseo honesto. ¿Qué quiere decir? Anhelar el liderazgo no es malo. Desear el liderazgo no es malo. Si entre ustedes alguien quiere ser presidente, no es malo. Si alguien quiere ocupar el anciano, no es malo. Hay un deseo honesto. El querer ser líder en la iglesia es algo bueno. El querer ocupar esos cargos es un deseo honesto. No es nada malo. Y ustedes van a ver que en algunas iglesias se practica lo que es los voluntarios. Y creo que sería bueno entrar en esa esfera, preguntar, ¿quién de ustedes quisiera ser anciano? ¿O quién de ustedes? Van a ver, yo quisiera ser, y eso no es malo. Por eso dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es un deseo honesto. Dios quiere eso también en la iglesia, que anhelemos el liderazgo. Pero ojo acá dice, es necesario que aquellos que anhelan el obispado vean esta parte. Un testimonio adecuado dentro de la iglesia. Si usted va a ser líder en la iglesia, si usted ha entendido el liderazgo cristiano, entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que cuidar de su testimonio. No podemos poner en el liderazgo a alguien que ya desde su comienzo en la vida cristiana ha ido equivocándose. Por eso dice, un testimonio con su prójimo.
marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar. Con su prójimo tiene que ser así. Hasta su esposa, que es su prójimo, tiene que ser así. Si es su esposo, pues no tiene que tener aparte otra esposa, ¿no? Bueno, ustedes pueden desarrollarlo mejor. Pero también dice, tengan un buen testimonio con la iglesia, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino dice amable, apacible, no avaro. Debe tener un testimonio con su familia, que gobierne bien, dice, su casa, sus hijos. Dice acá que cuide de sus hijos. ¿Cómo va a cuidar de la iglesia? Con su propia persona, personalmente, dice, tiene que tener la madurez. Porque cuando uno es nuevo, recién está comenzando, ¿no? Un nuevo espiritualmente. Entonces el liderazgo cristiano nos llama también a cuidar de nuestro testimonio. Miren, cuando nosotros vemos el liderazgo de la sociedad, como él ha subido ese cargo, listo, no nos queda de otra que aguantar. No, estas cosas que no puedes decir nada, es tu líder. Imagínense que al emperador romano alguien le dice, mira vos cuántas mujeres tienes, te manda a ahorcar, te manda a matar el emperador. Si al emperador romano dice, estás robando el oro del pueblo, te manda a matar. Porque él está en ese cargo. Pero no va a ser así en la iglesia. No va a ser así. En la iglesia, hermanos, nos debemos a Dios. El cuidar, hermanos, de nuestro testimonio es esencial. El cuidar de nuestro testimonio con los de afuera de la iglesia. Por eso dice, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Si este líder principal, el obispo, el supervisor, el líder que ha sido puesto, tiene que cuidar. También así para los líderes que van a ser los ancianos, un buen testimonio familiar, un buen testimonio con la iglesia. Ahora, de los ancianos es un poquito más allá, dice, el que va a ocupar este liderazgo del anciano, dice, tiene que tener una familia dispuesta al servicio, no solamente él, sino con toda su familia. Tienen que estar unidos para asumir este servicio. Tiene que tener una familia conforme al orden de Dios. Toda esta enseñanza, hermanos, en ese tiempo estaba revolucionando. Porque en ese tiempo, hermanos, la esposa así, tenía otro rol, el esposo, los hijos, o sea, la familia no era como ahora nosotros entendemos por las escrituras. Ahora les dice a los líderes, deben tener una familia conforme a la voluntad de Dios, conforme al orden de Dios. De un buen testimonio con la iglesia en la integridad, en doctrina. Con los diáconos también. Aquí vamos a ver los diáconos, miren sus requisitos de buena conciencia, irreprensibles, tiene que haber fidelidad, buen testimonio familiar y de confianza, porque como ellos se van a hacer cargo de las cosas materiales, no puede ser cualquiera. Ahora, ¿estamos buscando personas perfectas? No. Sabemos que todo lo que Dios llama comienza, hermanos, desde el día de nuestra salvación. Desde el día en que nosotros tenemos esa vida nueva. Desde ahí. Recuerden, Pablo ha dicho muchas cosas. Antes de conocer al Señor, yo he perseguido a la iglesia. Yo he matado a los creyentes. En otras palabras, yo he asesinado, ha dicho. Pero desde que él recibió la salvación, desde que él comenzó su vida cristiana, procuró mantener ese buen testimonio. Y para todos nosotros debe haber ese cambio. Nosotros tenemos que ver en estos creyentes que van a asumir el liderazgo, esa transformación, ese cambio en su vida. Porque en el liderazgo de afuera, hermanos, no hay eso. Ellos siguen siendo igual. Ahora, miren, el liderazgo cristiano tiene que ver mucho, por tanto, con el cuidado pastoral. Porque ¿dónde nos lleva esto, hermanos?
A ver, el obispo, ¿qué tiene que hacer con la iglesia? Tiene que cuidar. El anciano, ¿qué tiene que hacer con la iglesia? Tiene que cuidar de los miembros de la iglesia. El diácono, ¿qué tiene que hacer? Cuidar de los... Entonces, el liderazgo cristiano, hermanos, tiene que ver mucho con el cuidado pastoral. Pablo lo hizo. En su primer viaje misionero podemos ver, él empieza a evangelizar, a predicar, a establecer las iglesias, pero desde su segundo viaje, él ya hace una actividad pastoral. Él se ha dado cuenta que no solamente es predicar, no solamente es plantar la iglesia, sino es que ahora hay que cuidar de esas iglesias. Y la manera de cuidar de las iglesias es estableciendo ese liderazgo, estableciendo obispos, estableciendo ancianos, estableciendo diáconos. ¿Eso a qué se debe? Al cuidado pastoral. Entonces, el líder, hermanos, está involucrado, hermanos, con el cuidado pastoral. Por eso dice en 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¡Qué precioso! Ellos eran los líderes que está a su servicio de ustedes, pues sujétense a personas como ellos. Ese es el cuidado pastoral. En 1 5:2 igual dice, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Esos son los líderes. Y en el Señor os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Todos estos pasajes que van a ustedes a encontrar en el material, habla de que el líder tiene que ejercer un cuidado pastoral. Y el apóstol Pedro lo dijo, ruego a los ancianos que están entre vos, yo también, dice anciano, dice, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntaria, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Hermanos, ¿por qué dice? Porque nosotros, hermanos, en el liderazgo servicio, somos siervos. Somos esclavos del Señor. Nosotros no lo hacemos, dice, porque por un salario, hermanos. Miren el liderazgo de afuera. Tiene que haber, hermanos, alguna retribución. Pero no es así. Por eso en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido sus resultados de su conducta, imitad su fe, obedeced a vuestros pastores. Ahora, aquí quiero aprovechar algo. ¿Alguna vez han dicho entre los hermanos que la palabra líder, liderazgo no hay? Ahora, mire, en este versículo de Hebreos 13:7, donde dice, acordaos de vuestros pastores. En 17, obedeced a vuestros pastores. Ha sido escrito, hermanos, con la palabra líder. ¿Se dan cuenta? En el griego, heguemai, que significa líder, el que dirige. En sí, la traducción, hermanos, tendría que ser, obedeced a vuestros líderes. Se hablaba así en la iglesia, hermanos. Pero ¿por qué lo han traducido como obedeced a vuestros pastores? Porque justamente el liderazgo cristiano tiene que ver con el cuidado pastoral. Tiene que ver con esa responsabilidad de velar por ellos. Entonces, hermanos, el liderazgo cristiano consiste en eso. Y en resumen, puedo decir, queridos pastores, hermanos, en resumen, el liderazgo es modelar, partiendo de nuestro Señor Jesús como nuestro modelo de líder, y como los apóstoles han empezado la iglesia, el mismo apóstol Pablo ha dicho, imítenos a nosotros, sigan también y continúen con el liderazgo apostólico, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El liderazgo consiste en administrar, en poner en orden.
Si Dios nos ha puesto en la iglesia, pues tenemos que procurar que todo esté bien delante del Señor, que no encontremos cosas que estén del desagrado, que no estemos en confusión. Por eso dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero hágase todo decentemente y con orden. El liderazgo también es sujeción. Todos, hermanos, estamos sujetos como iglesia a Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo estamos sujetos a nuestros líderes. Todos, desde el más pequeñito. El liderazgo es colaboración. Dice, no nos enseñoremos de vuestra, perdón, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Todos somos colaboradores. El líder es un colaborador más. El liderazgo es edificar. En 2 Corintios 18 dice, porque aunque porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El liderazgo, hermanos, consiste en edificar la iglesia, en ser parte del crecimiento que Dios da, en ser parte de los instrumentos que Dios usa para que la iglesia crezca, para que la iglesia cumpla con su misión, para que la iglesia cumpla con su propósito. Somos un ladrillito más ahí, somos una parte más para que la iglesia crezca. Somos ese tipo de líderes que está mirando a Cristo y está siguiendo con el liderazgo de nuestro Señor y los apóstoles. Que Dios los bendiga, mis queridos pastores, hermanos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar hasta este tiempo. Que Dios los bendiga. Y si quiere, mañana estaremos continuando. Estamos ahora a la espera de sus comentarios o preguntas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Adelante, hermana Marianela. Bien, agradecemos mucho al pastor Daniel Cosme por esta enseñanza. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, queridos hermanos, para el pastor respecto al tema? O algún comentario también puede ser. Ahí está nuestro hermano Marco Apat. Adelante, hermano. Podemos dar paso también a nuestra hermana Giovanna Huanca. Pastor, buenas noches. Yo tengo alguna pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría cuando un líder asume el cargo de liderazgo, pero en su vida personal está pasando por un momento donde pasa por momentos de tinieblas, se podría decir en la palabra, que le falta realmente saber cómo hacerse cargo? En esos casos, ¿cómo sería colaborar, ayudar o dar consejos, pastor? Amén. Pues nosotros tenemos que ver dos cosas acá. El liderazgo que nosotros vemos en los apóstoles, la primera iglesia, tampoco es todo color de rosa. El liderazgo también, hermanos, es un sacrificio. Como alguien decía, el liderazgo cristiano también es sufrir. Porque el líder pone toda su vida, todo su esfuerzo, su trabajo por la iglesia. Y Pablo mismo ha dicho, muchas veces yo tuve que pasar por momentos de tribulación, pero él seguía adelante. Como líderes podemos pasar por momentos difíciles y eso no es motivo también para dejar, sino de sobresalir adelante.
Así es la vida del cristiano. Pero también hay otra situación cuando el líder se encuentra en pecado. Y por eso en las escrituras nosotros encontramos esos requisitos, esas cualidades que se requiere, donde esto llega a ser como un espejo donde tenemos que mirarnos. Si de repente yo me he equivocado como líder frente a todo lo que me demanda la palabra de Dios, entonces tengo que solucionar ese problema. Por eso es que también dentro de la iglesia se maneja mucho lo que es la disciplina, que más adelante, en los cursos que vamos a tener adelante, se va a hablar sobre eso. Y cómo también un líder tiene que sujetarse a esas cosas. No puede, si nosotros vemos que un líder está en pecado, entonces lo mejor es dejar un momento el liderazgo y solucionar eso. Porque tampoco, hermanos, miren esto, porque dice acá en las escrituras, en 1 Timoteo 3, dice, tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio, tiene que ser... ¿Qué significa eso? Que la persona que va a asumir el liderazgo tiene que poner en orden siempre su vida. Tiene que poner en orden su familia y procurar. Entonces, si de repente más adelante él se ha caído en pecado, entonces volver a poner en orden, pero ahí hay que considerar también hasta dónde puede llegar, que eso claro, obviamente va a estar en el tema de la disciplina y restauración dentro del liderazgo, querida hermana. No sé si he respondido, hermana, a su pregunta. Sí, pastor, gracias, muy amable. Muy bien, tenemos una pregunta en el chat de parte de nuestro hermano Franklin Criste, que dice de esta manera: buenas noches, la consulta es, en nuestra denominación, ¿cómo se aplica la categoría obispo? Ya. Nuestra Biblia llama al líder principal al que va a dar, ¿cómo se dice? El que va a estar enfrente, el que va a dar la cara, en otras palabras, por la iglesia, porque hay una iglesia universal que es la iglesia del Señor. Esa iglesia en cualquier lugar del mundo donde se encuentre es la iglesia universal del Señor, pero hay una iglesia local. En esas iglesias locales tenemos este líder principal, ¿ya? Entonces, este líder principal con el tiempo ha sido ocupado también por los pastores, por eso también a eso se debe nuestra traducción en Hebreos 13. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que los que ocupan ese liderazgo pueden ser nuestro presidente. Nosotros tenemos un presidente nacional, por ejemplo, encargado de toda Bolivia, todas las iglesias en Bolivia. Él sería como el obispo. Nosotros no le llamamos obispo. También eso tiene también su historia, ¿no? Porque como la iglesia católica también se ha apoderado de ese título, pero tenemos que entender el significado del obispo. Es aquel líder principal encargado. También nosotros tenemos en nuestra iglesia, en local, en una zona, todo eso está ocupado por un pastor que estaría ocupado. Más allá ya se entiende, ¿no? Los ancianos, los diáconos, pero el obispo ese es el líder principal. Gracias. Aún tenemos preguntas en el chat que dice de nuestro hermano Benjamín Torres y dice de esta manera: buenas noches. Mi pregunta es, ¿un líder cristiano forma seguidores o nuevos líderes? Bien, tenemos varios textos. En Tito mismo le dice, te he mandado a Creta, dice, para que establecieses ancianos. También Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que ve y establece hombres, también dice, de tal manera que ellos enseñen, guíen, ayuden a la iglesia. Entonces, el liderazgo, como es un oficio, un cargo, entonces preparamos también a la iglesia para que asuman esas tareas. Por eso nosotros estamos hablando hasta hoy en día de ese liderazgo. Entonces, obviamente que el Señor va a llamar a sus líderes, a sus siervos, obviamente que el Señor va a establecer, pero está nuestra responsabilidad también de instruirlos, que somos parte de su formación, de esos líderes. Y la formación de los no solamente consiste en una instrucción de la palabra, sino también en ser ejemplos para ellos. Por eso Pablo dice, imítenme a mí. Ajá.
así como yo imito a Cristo. Lo que está haciendo Pablo es continuar con el liderazgo de nuestro Señor. Ahora le dice, imítenme a mí. O sea, la formación de los líderes, el preparar a otros líderes también, no solamente es en la capacitación doctrinal, sino también en el ejemplo, en el servicio. Entonces, en ese sentido, también nosotros tenemos que preparar líderes en la iglesia, ¿no? Bien, de nuestra segunda sala nos escribe el pastor Rubén y nos dice, ¿mi liderazgo nace del carácter o solo de posición que ocupo en algún cargo? El carácter es parte de la madurez cristiana, hermanos. Cuando dice en 1 Timoteo, no un neófito, es porque él está empezando a forjar tu carácter, está empezando a forjar sus emociones, su voluntad, su intelecto. Entonces, todo eso que tú dices del carácter, de las cualidades del líder, es parte de su madurez. Entonces, no solamente en el liderazgo se considera el carácter, ¿no? En sí estamos hablando que en el liderazgo se habla mucho de la madurez de la persona. Los ancianos, el anciano, por ejemplo, es un claro ejemplo de la madurez espiritual. Entonces, para ocupar esa posición, como tú lo llamas, para ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es la madurez, y dentro de la madurez está el carácter. Pero no es solamente el carácter el único requisito, ¿ya? No es solamente. Bien, invitamos a los asistentes, ¿no? Realmente Dios nos ha bendecido. Tenemos una segunda plataforma de Meet, como también tenemos habilitada la plataforma de Zoom, y los que nos están escuchando pueden hacer también sus preguntas a través del chat. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice del hermano Cristian Marcos Quispe. ¿Cuál es el problema que puede traer a un líder que no cumple su función dentro de la iglesia? A ver, si nosotros vemos un líder que abandona, es justamente lo que el Señor ha dicho. Aquel asalariado, aquella persona que no considera a sus ovejas como propias, así más o menos, dice que cuando ve el peligro escapa. Justamente ese líder que no cumple, hermanos, es porque no está mirando a Cristo, no está identificado con el sentir de nuestro Señor. Entonces, él lo que va a hacer es dejar, abandonar, y eso está en contra de todo lo que es la naturaleza de nuestro Señor, ¿ya? Y muchas veces eso también se debe a que el líder que no cumple su función es justamente porque no conoce el liderazgo cristiano, que tal vez por otras motivaciones ha llegado ahí y se encuentra con un rebaño del Señor que exige otro tipo de liderazgo, el liderazgo de servicio. Entonces, muchas veces hay un liderazgo humano que está en la realidad de nuestra iglesia hoy en día, está, y es necesario siempre, hermanos, que aunque nuestra iglesia en este año, digamos, se enfoque en misiones, es necesario siempre recordarles a los hermanos cómo debe ser nuestro liderazgo, ¿no? Es recordarles. Hermano. Muy bien, también tenemos un comentario de nuestro hermano Enrique Esconde que nos dice, estás bien. Gracias, querido hermano. Tenemos otra pregunta de nuestra hermana Ana Paola Condori que nos dice, ¿en qué momento el liderazgo deja de ser guía y se convierte en imposición? Es cuando el liderazgo se vuelve humano. es, hermanos, cuando el liderazgo ya no es dependiente de Dios. Es cuando el liderazgo depende de Él.
es cuando el liderazgo sea humanizado. Saben, hermanos, que cuando nosotros tenemos un liderazgo dependiente de Dios, siempre vamos a andar con ese temor, ¿ya? De agradar a Dios, de cumplir con lo que Dios nos manda. Pero cuando se vuelve imposición, cuando deja de mirar a Dios y se mira a sí mismo y dice, no, mi idea es mejor, entonces tienen que obedecer. O lo que yo pienso, tienen que hacer. Entonces, es un liderazgo humano en sí cuando esta persona, ¿no? Ya empieza a imponer, empieza a hacer otras cosas. Nuestro liderazgo siempre tiene que ser de servicio. Eso consiste en que debemos guiar, apoyar, colaborar con el hermano en su camino cristiano, ¿no? Hermana. Bien, tenemos otra pregunta de nuestra hermana Ventura Aliaga Dayana. Dice, tiene dos preguntas nuestra hermana. Dice, ¿cómo manejar conflictos dentro del grupo de jóvenes sin perder la unidad siendo presidenta? Y su segunda pregunta es, ¿cómo puedo motivar sin imponer? Yo creo, hermanos, con todo el respeto, quisiera dejar esa pregunta más bien para el tema que vamos a tener, manejo de conflictos en el liderazgo. Ya, va a estar también nuestro maestro para esa parte. Y una de las cosas siempre, hermanos, en esta parte del tema, yo les diría, va a ser muy importante para el líder su conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque los conflictos que nosotros tenemos en la iglesia, ya se han presentado antes, hermanos. Ya hay ejemplos en las escrituras de todos esos conflictos. Por ejemplo, tú hablas de los jóvenes, ¿no? Sobre la unidad, por ejemplo. ¿Qué nos dice en Efesios, por ejemplo? ¿Nosotros como iglesia creamos la unidad o mantenemos la unidad? A veces los líderes dicen, yo voy a entrar y yo me voy a encargar de unir a la iglesia. Yo voy a hacer esto, con esta actividad voy a unir. Y si entendemos bien lo que dice Efesios dice, ustedes están en la unidad del Espíritu. O sea, el encargado de la unidad de la iglesia es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como miembros? ¿Qué hacemos nosotros como líderes, como parte del... Mantenemos la unidad. ¿Qué quiere decir? Que si de alguna manera alguien quiere causar división, si de alguna manera alguien está pensando en dividir, eso es un pecado gravísimo contra Dios y su iglesia, contra su espíritu. Todos nosotros somos llamados a mantener, por eso nuestro compromiso con la iglesia es estar unido a la iglesia, estar unido a mis hermanos, estar unido en el cuerpo de Cristo. Entonces, para entender eso, entonces un líder, para solucionar los conflictos, tiene que estar bien capacitado en esa parte. Ya, entonces, y yo creo que le va a ampliar más las respuestas cuando lleguen al tema sobre solución de conflictos. ¿Ya? Hermano. Tenemos una pregunta de nuestra hermana Juana Castro que nos dice, ¿la mujer desde qué grado puede ocupar cargo? ¿Desde qué grado? Bueno, ¿desde qué momento tal vez se refiere, no? Bueno, aquí es la parte difícil, queridos hermanos. Varía mucho las doctrinas o las interpretaciones que hacen las iglesias. Van a ver ustedes iglesias donde dicen que el liderazgo de la mujer no es permitido. ¿Ya? Ellos usan como fundamento bíblico 1 Timoteo 2, del 1 al 15, donde Pablo dice, no permito a la mujer ejercer dominio. Entonces, eso tiene su contexto, ¿saben, hermanos? Cuando hacemos un exégesis del texto, nosotros vemos que Pablo está confrontando a un desorden que hay en la iglesia de Éfeso. En la ciudad de Éfeso dominaban las mujeres. Era una ciudad inmoral, porque como estaba ahí construido el templo a la diosa Diana, dice que todos los hombres que llegaban a la ciudad, dice que se sometían a las mujeres. ¿Cómo? Las mujeres les ofrecían 1000 prostitutas. O sea, el hombre que llegaba
podía estar con cualquiera de esas mujeres. Y de esa manera las mujeres dominaban sobre los varones. Entonces, cuando llega el evangelio a ese lugar, cuando llega la iglesia, entonces estas mujeres no han tenido esa transformación, no han tenido ese cambio, estaban en la iglesia protestando, gritando. Entonces, eso se ha visto mal. Entonces, Pablo empieza a enseñar a la iglesia que no es así el orden en la familia. Pero Pablo también en sus otras epístolas dice, ya para el Señor, ya no hay eso, ya no hay esa discriminación entre varón, mujer, todos somos iguales. Entonces, en 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará la mujer engendrando a los hijos, si permaneciere en santidad y en fe, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No está hablando de la salvación, ¿no? Del alma de la mujer, sino se está hablando de que la mujer va a ser ahora restaurada en Cristo, va a ser restaurada. Y ha sido llamado a un ministerio especial. Por eso cuando incluso en Tito habla a las ancianas, le dice, ustedes tienen que ser maestras de las mujeres, cómo ser buenas esposas, cómo cuidar de su hogar, de su casa. Y cuando dice en 1 Timoteo 2, dice, ustedes cuidando a sus hijos en santidad, modestia, en fe. Entonces, ¿qué está diciendo, hermanos? Que el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia, hermanos, es un liderazgo más familiar. Hay un ministerio especial para la mujer. Entonces, ahí ya, como que la iglesia ya permite ahora a la mujer ejercer el liderazgo, especialmente en la enseñanza familiar, especialmente en el cuidado familiar. Y de ahí que algunas iglesias dicen, no, mejor no a las mujeres, pero hay también iglesias donde dicen, adelante, porque hay un área que hay que cubrir, no todos, el ministerio varonil, por ejemplo, ha sido llamado para estas áreas, pero hay un área delicada que es familiar, entonces ahí. Ahora, no hay líder suelto, todos los líderes están sujetos, entonces se recomienda siempre al liderazgo femenil que siempre esté sujeto, no a los líderes de la iglesia. Entonces, no, personalmente yo estoy en una denominación, ¿no? Los hermanos que no son parte de nuestra iglesia de santidad, no, donde permitimos a las mujeres ser líderes. ¿Por qué? Porque Cristo ha restaurado a la mujer. Cristo ha establecido a la mujer en un ministerio especial. Entonces, eso va a depender de muchas iglesias, hermano. Gracias, querido pastor. De nuestra plataforma de Zoom nos llega la siguiente pregunta. ¿Cómo debe reaccionar un líder bajo presión? Yo supongo que está hablando del trabajo, de las exigencias de la iglesia, de las responsabilidades y todo eso. Entonces, hermana, nos guardaremos esas preguntas para esos temas que vamos a entrar. Yo sé que tienen esas inquietudes, pero en este curso de liderazgo estamos queriendo abarcar todo eso. Por eso vamos a hablar acá, por ejemplo, sobre las habilidades básicas que tienen que tener un líder, los conflictos, el rol. Entonces, para eso vamos a ir respondiendo, hermano. Tal vez esta pregunta también sería para eso. Usted nos dirá, querido pastor, de la segunda plataforma de Zoom nos dice, mi líder solo me cuenta su vida, no nos entrena. ¿Cómo hago para decirle, entréname? ¿Cómo lo haría sin que se ofenda o se sienta mal? ¿O le digo nomás? Así no sé. No. El liderazgo cristiano principalmente está llamado a la enseñanza, a la predicación. Desde Hechos 6 podemos ver cuando los apóstoles dicen, nosotros no podemos dejar de lado la predicación de la palabra. Cuando hasta Pablo, cuando les dice a los obispos aptos para enseñar, cuando Pablo les dice a los diáconos aptos para enseñar, todo líder tiene que ser apto para enseñar.
Entonces, principalmente el líder es responsable de la enseñanza de la doctrina. Por eso hasta a Timoteo le dice, no descuides la doctrina, exhorta, enseña, prioriza, usa bien la palabra de verdad. Hermanos, cuando hablamos de que el líder tiene que enseñar, hermanos, es algo importante, hermanos. Ahora, muchas veces, como somos creyentes, estamos ahí y de repente vemos fallar a nuestro líder y confrontarnos directamente con él, a veces es difícil, pero nosotros conocemos bien que el Señor nos llama, hermanos, a 3 pasos por lo menos. Dice, primero acércate. Con mucha humildad tenemos que acercarnos al pastor y decirle, pastor, yo quisiera aprender, no también decirle, a ver, tú estás fallando en eso, ¿no? Si nos dice, debemos considerarlos a ellos como padres, ¿no? Entonces, debemos nosotros acercarnos. Si de repente no hace caso, dice, con alguien más, tal vez podemos compartir esta inquietud con alguien de la iglesia y acercarse. Pero, ¿saben, hermanos? Al final, como cada líder está sujeto también a otros líderes, entonces con mucha humildad acercarnos al que está siendo su supervisor de ese pastor o de ese líder y comentarles que en eso está fallando. De esa manera más sana podemos resolver eso, porque a veces cuando uno no entiende eso, entonces se va a confrontar y eso es difícil. Muy bien, de nuestra segunda plataforma de Google Meet nos dice, en nuestra denominación, ¿un líder puede ser elegido por votación o los ancianos deben elegirlo por sus características personales? Ahí. Hablando del liderazgo, que es un tema muy amplio, no está también dentro de nuestros contenidos. Lo que queremos hacer en esta escuela de liderazgo es fortalecer el liderazgo que en la mayoría de la iglesia está comenzando. Mira, estamos en enero y algunos pastores están ya llegando a sus nuevas iglesias para pastorear, algunos están comenzando su liderazgo. Entonces, la intención de este curso es justamente fortalecer. Ya en un curso más amplio de liderazgo se toca eso. Se habla de 3 tipos de, ¿cómo se puede decir? De gobierno eclesiástico. Uno que es episcopal, que eso tiene que ver más con la iglesia católica, que ahí le ponen al papa y bueno, todos están sujetos al papa. Hay un tipo de gobierno que es presbiteriano, que quiere decir que un grupo selecto de hermanos escogidos por su madurez, por todo eso, ellos se encargan de elegir al líder, ¿ya? Y otro es congregacional, donde toda la congregación, todos los miembros son parte para elegir a sus líderes, ¿ya? Eso hay. Ahora, muchas veces se ha escuchado de que nuestras elecciones son democráticas, ¿ya? Donde nosotros escogemos, donde votamos por una persona, ¿ya? Votamos. Ahora, quiero que se entienda esto, La democracia en sí está centrado en el hombre, ¿ya? Y justamente ese es el problema de la iglesia de la Odisea. La Odisea justamente tiene que ver con el gobierno del hombre. La democracia tiene que ver con el gobierno del hombre, donde el hombre decide ahí quién va a ser su líder. Para la iglesia no ha cambiado. Para nosotros el gobierno de la iglesia es teocrático, sigue siendo Dios el gobierno y Señor de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo escogen sus líderes? Tenemos que aprender del apóstol Pedro cuando dice, mira, hemos quedado 11, ha dejado un lugar vacío Judas al matarse, entonces vamos a escoger. Y dicen, ¿quién va a ser ahora el sucesor de Judas? Y ponen los requisitos para el apostolado y dicen, alguien que ha estado, dice, desde un principio, desde el bautismo de nuestro Señor, dice, que ha sido testigo presencial y que también, ¿no? Dice, haya sido llamado por el Señor. Entonces ahí nombran a 2 nombres, ¿no? Justo y a Matías. Y después dice, ahora sí. ¿Y qué método ellos han usado? Porque una vez teniendo a las 2 personas ideales para ocupar el apostolado, entonces ellos escogen el sorteo, listo. ¿Por qué?
¿Por qué el sorteo? Alguien dice, ¿por qué creemos en la suerte? El punto no es ahí el sorteo, sino el punto ahí es que hay dos personas que califican con eso. Entonces, ¿qué han manejado los apóstoles? Los apóstoles han manejado eso. Si nosotros vamos a tener líderes, escojamos a aquellos hombres que cumplen con esos requisitos, con esas cualidades, y listo, el método que usemos, ahí Dios va a obrar, ahí Dios va a elegir a su líder, porque primero hemos puesto a esas personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Nosotros lo que hacemos es que sí tenemos que tener, en este caso a los ancianos, pueden ser los líderes más maduros, decir, mira, tenemos estos hermanos que pueden ocupar el liderazgo. Entonces, escojamos ahí. Ya no estamos ahí nosotros teniendo dominio para escoger líder, sino es que nos estamos sujetando a la palabra de Dios para escoger al líder. Y eso es importante, por eso nosotros manejamos que somos una iglesia de un gobierno presbiteriano congregacional, donde estos líderes van a ser evaluados para entrar a esos cargos, de ahí escogemos. ¿No? Es muy diferente también a lo que es la democracia que se usa en la sociedad. Tenemos dos preguntas más de nuestra segunda plataforma que nos dice de esta manera. ¿Los líderes impuestos en la iglesia dan examen para ser líder o cómo los asignan? Si los líderes dan algún tipo de exámenes. Bueno, como hemos dicho, todo aquel que anhela obispado, dice, que no es malo que alguien anhele, pero es necesario, dice. Más allá de estar viendo evaluaciones que podemos hacer como iglesia, como para velar esa parte, para tener líderes idóneos, de acuerdo a la palabra de Dios, cada uno que va a anhelar el liderazgo tiene que verse en la palabra de Dios. Cada uno. O sea, algunos reclaman, dicen, no, yo ya estoy 5 años en la iglesia, ¿y por qué no me suben a mí? O sea, ¿por qué yo no? Entonces, están esperando que alguien tal vez les dé el aval. Cada uno tiene que verse en la palabra de Dios, hermanos. Y si alguien anhela obispado, tiene que conocer lo que Dios nos pide. Por eso es necesario cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra vida cristiana, nuestra familia. Y yo sé que en el camino se presentan muchas cosas, y aquella vida que procura siempre que su familia y todo eso, toda su vida agrade a Dios, entonces está calificado. Y más allá de que alguien nos puede avalar, va a ser Dios mismo quien nos va a poner ese lugar. Por eso dice, si en lo muy poco has sido fiel, en lo muy grande vas a estar. Entonces, todo también se debe a la voluntad de Dios, pero si de repente alguien está pensando, ¿a cómo uno llega a ser líder? Listo. Confiemos también en la iglesia de que Dios también va a poner a esos líderes maduros que nos van a respaldar también. Ya, muchas veces no tenemos ese respaldo porque algo está mal, algo está faltando, entonces es necesario también confiar en ellos también. Bien, vamos terminando con nuestras preguntas. Sí. También de nuestra segunda plataforma nos llega y nos dice, buenas noches, pastor. ¿Un líder nace o se hace? Una inquietud. Gracias. Esa es una pregunta de afuera, ¿no? No es propio de nuestra iglesia. Bien, tenemos que ver el liderazgo, hermanos. Primero que es una función. Dios estableciendo estos cargos de obispo, anciano, diáconos, podemos ver que uno se hace, ¿ya? Preparándose, formándose. Pero también hay un liderazgo como una capacidad que ha sido dada por Dios. En Romanos 12:8 dice que el Espíritu también capacita a personas con el don del liderazgo, donde dice el que preside, el que guía, ¿no? Entonces, también nosotros desde el día de nuestra salvación, por el Espíritu Santo también uno es preparado para el liderazgo, un liderazgo más
más espiritual, más eficiente también, donde Dios capacita, ¿ya? Entonces, hay hermanos que son preparados así por el Espíritu, pero también vemos que hay hermanos que se pueden preparar para ocupar el liderazgo, ¿no? Entonces, hay un líder que tiene el don y hay un líder también que ha sido preparado, pero que no se va a quedar, ¿no? O sea, nadie no va a decir ese, bueno, yo he nacido para ser anciano y voy a morir siendo anciano, no es. Sino que también el que tiene el don va a tener también su función dentro de la iglesia y va a continuar. O sea, por más que no estén en esos cargos, va a ser un líder. Hay esos líderes que tienen como don espiritual en la iglesia. Terminamos con nuestro sector de Bien. preguntas. Nos dice, si amar es servir, ¿por qué a veces los líderes más serviciales son los menos escuchados y menos visibles para ejercer ciertas funciones en una denominación como la nuestra? Y no he entendido muy bien, sobre líderes, ¿cómo serían? A ver, hay un libro, me olvidé el autor, se llaman Siervos Anónimos, donde dice que y estos siervos que no salen a la luz, no se les conoce, dice que esos son los que hacen más por la iglesia. Y, y bueno, quiero compartirles una experiencia, ¿no? Que he tenido sobre eso. Me tocó muchas veces visitar un distrito de nuestra denominación, ¿no? Y ahí te encuentras con el presidente del distrito, con los líderes, ¿no? Y es interesante. Pues tú les dices, ¿desde cuándo eres cristiano? Bueno, yo desde hace 5 años, yo desde 10 años, pero ahora estoy como presidente. Ah, qué bien. Entonces, se conoce al pastor o al líder. Pero de repente apareció un ancianito, un pastor muy anciano, y decía, pastor, te cuento que así hemos comenzado en distrito. Y él había sido el que ha ido plantando las iglesias. Y él había estado ahí, entonces, wow, pero no se le conoce al pastor, o sea, no es famoso, pero él había estado ahí trabajando. Entonces, por eso, ¿saben, hermanos? Pablo habla mucho de sus colaboradores. Y dice saludos a Aquila, Priscila, saludos. Y saben, hermanos, para Pablo no se terminaba porque había muchos colaboradores. Y saben, eso, hermanos, no es malo, porque dice Pablo que todo lo que hacemos para el Señor, el Señor lo está tomando en cuenta. Es para el Señor. Entonces, si de repente estamos ahí escondidos como líderes trabajando para el Señor, amén. Si tenemos líderes que son conocidos por su trabajo, amén. Por ejemplo, hoy en día mucho hablamos de Martín Lutero, el reformador, pero él solito habría logrado eso. No, antes de él había reformadores, pero ¿qué ha pasado con ellos? Los han matado, los han asesinado. Pero gracias a ellos también, hermanos, porque han puesto su vida, han puesto su granito, y así fue. Entonces, hermanos, los líderes anónimos son muy importantes en nuestra iglesia. Gracias, hermana. Muy bien, vamos a finalizar con esta sesión. Bueno, recordarles, ¿no? Que mañana pues continuaremos en el mismo horario de 8 de la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche aproximadamente. Bueno, darles gracias por su participación y su respeto y su deseo de crecer, ¿no? En esta escuela de líderes. Bueno, que el Señor los bendiga y mañana nos vemos, ¿no? Asimismo, también quisiéramos terminar con una oración. No sé si me está escuchando el pastor Rubén Ursagaste. De repente usted, pastor Daniel, nos puede culminar con una oración. Amén. Perdón, no estoy escuchando muy bien, ya comenzó la lluvia, hermanos.
Bien, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Y mis queridos hermanos pastores, Dios los bendiga. Gracias por ser parte de estos cursos. Con todo nuestro corazón les pedimos que mañana y hasta el día jueves nos acompañen. Vamos a compartir materiales, vamos a tener evaluaciones también, porque también su participación lo queremos reconocer también con un certificado, así que no quisiera que, digamos, ahora esté y después participe solamente en el último curso, no. Vamos a tener evaluaciones, algunos cuestionarios que vamos a mandar y deseamos que disfrute también de esto. Nos manden también sus sugerencias. A ver, mejoraremos en esto y nosotros estamos gustosos. Estamos comenzando este año con estas actividades de las sociedades académicas. Va a haber más, va a haber otras cosas. Entonces, por favor, sea parte de esta familia del Seminario Teológico San Pablo, queridos pastores, hermanos. Ayúdenos también, apóyennos, ¿no? Y ténganos fe también de que todas estas actividades salgan adelante, sean de éxito para la iglesia. Así que oremos y agradezcamos a Dios. Amén. Oh, amado Dios, gracias, Señor. Nada de esto puede ser posible si no es por ti, mi Dios. Queremos glorificar tu nombre, queremos engrandecer tu nombre por medio de estas actividades. Queremos proclamar, y yo sé que muchos de nuestros hermanos conocen estos temas a profundidad, pero qué bueno, Señor, que a pesar de eso, estemos unidos aprendiendo otra vez. Estemos también compartiendo con otros, motivando a otros a ser parte. Oh Señor, en toda la historia de la iglesia hemos visto que se habla de liderazgo, así como tus hijos, tus apóstoles nos han enseñado. Señor, permítanos, Dios, también como iglesia, a seguir preparándonos en el liderazgo. Ayúdanos, Dios, cada uno de nosotros somos tus siervos, tus instrumentos, Dios. Oh, Señor, ayúdanos. Gracias por toda esta noche, por la vida de cada uno, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias por haber participado en esta clase. El día de mañana nos estaremos encontrando. Los primeros 100 que ingresen van a estar en el primer link y los que se atrasan vamos a habilitar otro link para que puedan ingresar también. Hasta hoy nomás ha sido la sesión gratuita que se ha dado por Zoom para que puedan compartir, para que digan de qué están hablando. Entonces hemos compartido en sesión gratuita. Así es que el día de mañana nos estaremos encontrando en misma plataforma, y si algunos más quieren agregarse, quieren inscribirse, habíamos cerrado ya el tiempo de inscripción, pero estamos habilitando para unos cuantos más para que no pueda llenarse la sesión. Entonces, si alguien más quiere inscribirse y obtener su certificado de estas clases de la Sociedad Académica de Liderazgo, entonces pueden inscribirse aún todavía. Y aún más todavía vamos a compartirles algunos materiales, como le ha dicho Pastor Daniel. Dios los bendiga. Hasta el día de mañana. Los esperamos. 8 de la noche, 20:00, en este mismo línea virtual. Dios los bendiga.